de ti y de toda la gente que pudimos por ahí eh, convivir. Y bueno, sin más, voy a empezar para pues poder aprovechar el tiempo. Y pues este es un tema que se me ocurrió hacer a principios de la pandemia, el año pasado, o a mediados más bien por ahí de la pandemia, cuando empezamos a escuchar esta frase de la nueva normalidad y ver el enfoque que ese concepto estaba englobando o lo que se trataba de transmitir con esta nueva normalidad. Y la verdad es que yo me pregunté, ¿verdaderamente esa es la nueva normalidad que queremos y esta es la nueva normalidad que no veníamos venir? Y claro, esta plática, aunque la preparé para el año pasado, siempre procuro mantenerlas actualizadas y ahorita voy a compartir alguna información pues que surgió después de que yo la preparé a mediados del 2020 y recientemente en lo del 2021. Pero sin más, vamos a empezar. Voy a compartir por aquí mi pantalla Claro. y vamos a... Bueno, me voy a saltar esta parte del currículum porque ya lo leyó Lupita y bastante bien resumido pues bueno, creo que sale por aquí ya sobrando. Voy a también, a ver, voy a dejar de compartir tantito porque prefiero apagar mi cámara y poder compartir y bueno, por ahí estar dejando el espacio completo para la pantalla. Y bueno, pues el tema de hoy, como les decía, es en base a esta frase que empezamos a escuchar a mediados de la pandemia, ¿no? Como la nueva normalidad. Y yo quisiera que realmente todos nos lleváramos esta noche la verdadera nueva normalidad que debemos de entender, porque si no lo entendimos con esta situación que estamos viviendo desde el 2020 para acá, creo que difícilmente lo vamos a entender más adelante. Y la nueva normalidad para nosotros, claro, siguiendo las normas de nuestras autoridades, pues debe de ser mantener y seguir los lineamientos de la contingencia, del uso de cubrebocas y todos los estatutos que ellos nos vayan marcando, como está volver a la normalidad o volver a incorporarnos a nuestras actividades. Sin duda, no quiero subestimarlas ni me malinterpreten por ahí, pero la verdadera nueva normalidad debe ser que todos entendamos que ya vamos tarde en el tema de fortalecer al sistema inmunológico y ese debe de ser nuestra nueva meta y nuestra nueva normalidad, fortalecer al sistema inmunológico. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos que recordar que todos nuestros órganos y sistemas que nos permiten hablar, caminar, correr, leer, hacer todas nuestras actividades del día a día, respirar, eliminar toxinas e incluso dormir, de todas las actividades que hacemos, lo que está detrás de todo ello son una serie de reacciones bioquímicas que se llevan en todo nuestro organismo y obvio para poder estudiarlas y tratarlas, pues lo dividimos en órganos y sistemas, pero detrás del buen funcionamiento de todos nuestros órganos y sistemas que se encargan de todas las funciones que nos permiten vivir y disfrutar la vida y ejecutar nuestras acciones, pues hay una serie de reacciones bioquímicas que están tratadas de resumirse en esta gráfica que vemos aquí. Y si pudiéramos ver con lupa todas esas reacciones bioquímicas en cualquier parte donde pusiéramos nuestro enfoque, nuestra lupa, veríamos cofactores o facilitadores de esas reacciones bioquímicas y veríamos que se trata de vitaminas, minerales o de ciertos componentes químicos. Así que todas esas vitaminas, todos esos minerales, esos componentes químicos se necesitan tener en la medida, en la cantidad y en la presencia necesaria, que obviamente los obtenemos a partir de los alimentos, con el objetivo de ¿qué?
de que podamos aportar esos nutrientes básicos, que es la materia prima, para todas esas reacciones, para todas esas formulaciones o reacciones bioquímicas y finalmente para que todos los órganos y sistemas cumplan con su función. Es así de sencillo. Necesitamos asegurar en nuestro cuerpo la materia prima para que todos los sistemas puedan funcionar, para que todas estas reacciones bioquímicas se den. Y esa materia prima viene de los alimentos. De tal manera que si yo no tengo una buena alimentación, esto no es nada nuevo, ya lo hemos escuchado todos, la importancia de una buena alimentación, pero hay que entender el por qué es tan importante aportar esos nutrientes. Porque si yo no aporto esos nutrientes necesarios, yo tengo una malnutrición y esta es la definición que da la OMS y muchas otras instituciones de salud. Así de sencillo. La malnutrición es cuando el organismo no está recibiendo esos nutrientes necesarios. ¿Necesarios para qué? Ya lo dijimos, para que esas reacciones bioquímicas se den y para que esos órganos y sistemas funcionen. Y si yo no estoy teniendo un adecuado aporte de nutrición, puede deberse a dos cosas. O por un lado tengo un exceso de nutrientes inadecuados que están desplazando a los que sí debería de ingerir, es decir, muchos químicos en los alimentos que no tienen un valor nutricional y eso está en la comida procesada, ya ni siquiera en la comida chatarra como la consideramos, en la comida procesada con tantos químicos que desplazan el lugar de los nutrientes o que ocupan el lugar de los nutrientes. O por otro lado, un aporte inadecuado de uno o más nutrientes. Yo puedo llevar una alimentación aparentemente sana, donde tengo limitado el consumo de productos procesados, pero mi alimentación, por más natural que pueda ser o intentar ser, no está aportando los nutrientes y más adelante vamos a ver a qué me refiero. De tal manera que puedo tener una malnutrición y la verdad es que esto es una situación muy común hoy a nivel mundial por un exceso de nutrientes y o por un aporte inadecuado de uno de más nutrientes. Y mínimo necesitamos 39 nutrientes para todas esas funciones bioquímicas de las que hemos estado hablando. Así que necesitamos el aporte de esa materia prima para que esas reacciones bioquímicas se den y de esta manera, a nivel de cada órgano del cuerpo, a nivel de cada célula de esos órganos, se puedan llevar a cabo y de tal manera que esos órganos cumplan sus funciones y no solo eso, que se puedan recuperar y restaurar. Y eso es precisamente lo que no se pudo dar en muchas personas en esta pandemia, desafortunadamente. O nos agarra algo desprevenidos y no se puede recuperar de esta invasión y esta infección tan importante de este virus, o no se pueden restaurar y tenemos todo el síndrome post-COVID, inflamatorio de fatiga, etcétera. Y no es solamente que no aportemos los nutrientes para que funcionen nuestros órganos y sistema o para que se recuperen. El problema de la malnutrición va más allá de hablar de función de órganos o sistemas. El problema de la malnutrición es que es una situación o una condición del cuerpo que estresa al mismo cuerpo, se estresa a sí mismo, estresa a los propios órganos y a los propios tejidos, porque también tenemos otro concepto importante que en donde nos dicen que la malnutrición es una condición en donde sin importar la causa, porque no estoy teniendo alimentos que aporten o porque estoy con muchos alimentos de poco valor nutritivo, independientemente cuál es la causa, en una malnutrición el cuerpo es sometido a un estrés oxidativo en forma continua. Y nosotros ya sabemos lo que hay detrás de un estrés oxidativo. Es más, hablar de estrés oxidativo ya chole, o sea, eso ya es disco rayado, ya para estas alturas ya tenemos que hablar de procesos más detallados a nivel celular y a nivel molecular, pero bueno, en general, ya sabemos, ya no hay
no puede haber una persona que todavía lo dude y muchísimo menos un médico o un profesional de la salud que todavía ignore o no esté consciente de lo que hay detrás de un estrés oxidativo. Ya sabemos que detrás del estrés oxidativo están muchas enfermedades, por no decirlo todas las enfermedades crónico-degenerativas. Y hablar de estrés oxidativo, estamos hablando de un proceso inmunológico, es decir, un proceso inflamatorio que incluye o involucra al sistema inmunológico y termina afectando la mitocondria, etcétera, etcétera. Entonces, hablar de malnutrición no solo es falta de nutrientes para que los órganos y sistemas cumplan su función y se recuperen cuando tienen una agresión. Hablar de malnutrición es favorecer un estado oxidativo en nuestro cuerpo de manera crónica. Y esto no es solo en los adultos. Como les decía, hay muchísima literatura ya, es disco rayado, ya no es novedad el impacto del estrés oxidativo en la salud. Y como les decía, no solo en adultos, sino en niños también. Y viene no nada más por la mala alimentación, eso es algo, la malnutrición es una condición que facilita el daño continuo y la falta de recuperación del estrés oxidativo, porque el estrés oxidativo también viene por el medio ambiente que nos rodea y los contaminantes químicos en los alimentos, en los plásticos, en la ropa, en los jabones, en todo, es decir, todos los contaminantes que están en la atmósfera, en el medio ambiente, no es el smog que dejó la fábrica o el camión que pasó, son todos esos contaminantes en los que nos estamos sumergidos en este siglo XXI. Y en niños también afecta, como en este artículo de 2017, en donde nos hablan de cómo los niños en edad escolar, con o sin con o sin asma, por estar expuestos al estrés oxidativo en su medio ambiente, disminuye la función pulmonar, independientemente de que tengan o no un problema pulmonar como lo es el asma. Entonces, no solo va hacia esta parte del medio ambiente y la alimentación, que por cierto, pues la nueva normalidad, pues que nos llegó a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, desafortunadamente fue un medio ambiente más agresivo, un medio ambiente que nos lleva a un estrés oxidativo y una alimentación que deja mucho que desear. La nueva normalidad llegó desde finales del siglo pasado, en donde no es esta parte de andar con el cubrebocas por todos lados, sino lo que vemos al fondo de esta imagen, todos esos alimentos procesados que entraron en nuestra casa y con ellos una serie de químicos y contaminantes y se desplazaron a todos esos nutrientes que deberíamos de tener para el buen funcionamiento y recuperación de nuestros órganos y sistemas, empezando por el sistema inmunológico, que es el que nos va a defender, se supone, de agresiones. Y esta fue la nueva normalidad que del siglo pasado o a principios del siglo pasado empezó de una manera y terminó a finales del siglo XX de otra manera, con una alacena y un estilo de vida y de alimentación de muy poco valor nutritivo y por lo tanto una malnutrición, y ya vimos en toda esta primer parte cuáles son las consecuencias de una malnutrición, cuáles son las consecuencias de carecer de esos nutrientes y de favorecer un estrés oxidativo. Pero lamentablemente permitimos que esa nueva normalidad de finales del siglo pasado y principios de este siglo nos confundiera en cuanto a términos de alimentación, porque a finales del siglo XX o mediados por ahí de los 80, pues el colesterol y las grasas era lo peor y estaban satanizados, y entonces fue un boom de fat free y no comas grasas, y las grasas era lo peor. Y ahora recientemente, hace un par de años, pues resulta que sí tenemos que comer grasas, pero grasas buenas, y incluso ahora tenemos una
crisis de colesterol bajo y sabemos todo lo malo de traer el colesterol elevado, pero no sabemos todo lo malo de traer el colesterol bajo. Y traer el colesterol bajo nos afecta a nivel del sistema inmunológico. Nuestro sistema de defensa no funciona bien si traemos el colesterol tan bajo. Entonces, esta nueva normalidad nos fue llevando en el siglo pasado a satanizar las grasas. Y luego de ahí, pues todo buscábamos con la palabra light. Y ya no sabíamos si era light porque no traía grasa o porque no traía el carbohidrato o qué era realmente. Así de confundidos estábamos en el sector de alimentación y el sector de salud, obviamente, pues no teníamos muy claro. De tal manera que, bueno, pues si las grasas era lo malo, a quitarle las grasas, pero a ponerle aditivos para que sepa más rico, todos los alimentos light o low de bajas grasa y poniéndole aditivos y poniéndole azúcar porque había que compensar, etcétera, etcétera. Y ni hablar de conservadores y pues elementos o ingredientes por ahí pues muy sintéticos, transgénicos, etcétera, etcétera. Pero no fue solamente eso como nos agarró este siglo XXI, esta nueva normalidad que se nos fue escabullendo por ahí de un estilo de vida muy estresante, en donde estamos pues trabajando en la casa, atendiendo a los niños, en el trabajo también, con tantas cosas, horarios laborales muy estresantes, y no solo a nivel en la casa y del día a día, y no solo a nivel del trabajo, sino también nos compramos eso de no pain, no gain, y dalo todo en el gimnasio y exprímete en el gimnasio, sin entender que estábamos llevando a un estrés oxidativo a nuestro cuerpo y a nuestros músculos, y es más, sin entender que estábamos estresando a la mitocondria, porque acuérdense que venimos de una malnutrición. O sea, esa es una situación, a mí me sorprendió mucho hace como 10 años encontrar por ahí un artículo de la OMS que decía que solo el 5% de la población mundial tenía una dieta balanceada o una dieta adecuada. Y dije, wow, o sea, 5% es muy poco a nivel mundial. Se están llevando de encuentro a todos los atletas y a todos aquellos que pensamos que comemos de una manera saludable. Entonces, si la mayoría de la población mundial sufre de una malnutrición porque no tiene una dieta adecuada con los nutrientes adecuados, definitivamente el reloj y el cronómetro y la bomba de tiempo para el estrés oxidativo estaba ahí, y el ejercicio extenuante que nos vendieron, como les decía yo con esa frase de no pain, no gain, nunca nos dijeron que estábamos estresando y exprimiendo las mitocondrias. Eso es estrés oxidativo. Y en general, todo lo que nos rodea, nuestro medio ambiente, químicos dentro y fuera de nuestros alimentos, químico y dentro de lo que nos untamos, etcétera, más lo que nosotros le vamos echando en el camino, definitivamente el estrés oxidativo es una situación que venimos cargando ya de décadas atrás. Y estas especies reactivas de oxígeno, que son las que finalmente tenemos cuando estamos en medio de un estrés oxidativo, niños y adultos, pues favorecen la inflamación. Y está aquí, como en esta imagen, no voy a entrar mucho en detalle, pero todas esas especies reactivas de oxígeno, todas esas sustancias y todas estas componentes que se encuentran presentes bajo un estrés oxidativo están preparando el caldo de cultivo perfecto para una inflamación crónica de bajo nivel, ahí bajo perfil,
pero viene un detonante, llámese el que se llame, y entonces ahora sí se pone de manifiesto en gran manera y ya no hay quien lo detenga. Esas son las consecuencias de todo esto que hemos hablado hasta ahorita, de la alimentación y el estilo de vida, y ni hablar de la obesidad, que es una pandemia también a nivel universal o mundial, perdón, en donde sabemos que detrás de ese acúmulo de grasa hay sustancias inflamatorias, hay un estrés oxidativo. De hecho, ya sabemos que el tejido adiposo es un órgano, ya lo consideramos un órgano que puede liberar sustancias inflamatorias y que puede liberar sustancias que se involucran en el metabolismo de muchos procesos y nos pasan la factura incluso hasta llegar o favorecer al cáncer, de tal manera que incluso este tejido, ese papel de este tejido grasa, de esas llantitas y esa grasa que tenemos dentro del cuerpo, pues tienen un impacto ya a nivel metabólico y de hecho a nivel inmunológico, inflamación y metabolismo de la mano, y hablamos incluso de inmunometabolismo simple y sencillamente por ese tejido adiposo que se va acumulando por ahí. Así que si estamos hablando de toda esta situación que venimos cargando de décadas atrás, que van favoreciendo no solo un estrés oxidativo, sino ya a una situación inflamatoria crónica, eso implica que cuando llega un virus como el coronavirus, en donde va directo a despertar una reacción inflamatoria de grandes proporciones, ya no hay quien lo pare, definitivamente. Y no solamente eso, no solamente esa famosa cascada inflamatoria o proinflamatoria que viene detrás de una infección del coronavirus, sino también todo lo que empieza a fallar, esa falla de varios órganos en cascada también por toda esta situación que ya no puede contener, y que una vez más regresamos a de dónde pueden nuestros órganos y sistemas, de dónde puede nuestro sistema inmunológico agarrarse o respaldarse para frenar una situación como esta. Si detrás de todo el funcionamiento de nuestros órganos y sistema necesitamos nutrientes, necesitamos fitoquímicos, necesitamos vitaminas, minerales y otros elementos para que pueda toda esa maquinaria darse y recuperarse. Y yo creo que a estas alturas debió de habernos caído ya el 20, ya debió de habernos quedado claro por qué este virus vino a causar estos estragos, por qué esa cadena inflamatoria que no tenía freno, que no parece tener freno. ¿Por qué? Porque además hay una situación que está sucediendo con el coronavirus, que es el secuestro de la mitocondria. Es como si secuestrara el comando, el disco duro, es literalmente el virus que entra al disco duro y ya no hay manera de detenerlo, todo lo que se viene en cadena. Así que la nueva normalidad debería de ser preguntarnos, bueno, ¿y cómo podemos prevenir que esto se vuelva a presentar? ¿Cómo podemos prevenir realmente en general las enfermedades? Bueno, pues dando lo que el cuerpo necesita, aportando esas herramientas necesarias para que funcionen los órganos y sistemas, empezando por el sistema inmunológico. Ese buen funcionamiento es a partir de los nutrientes adecuados en tipo y en cantidad, evitando más agresión a nuestros órganos y sistemas, empezando por el sistema inmunológico con esa comida tan procesada, y a aprender a optimizar los nutrientes que le voy a dar a mi cuerpo. ¿Y cómo? Pues con los fitoquímicos que hacen una red de respaldo y de fortalecimiento
a las propias reacciones bioquímicas de las que hablamos al principio. Esa es la clave, eso es en lo que yo debo de enfocarme y esa debe de ser mi nuevo objetivo, esa debe de ser para mí el alcanzar para mí esa nueva normalidad. Y no puedo dejar de hablar de los microorganismos a nivel del intestino, porque aprendimos también en estos últimos años que son ellos los que le enseñan al sistema inmunológico cómo reaccionar y cómo comportarse ante ciertas situaciones de estrés. Y esto también está bien documentado, cómo los microorganismos de nuestro intestino hablan y tienen un diálogo con el sistema inmunológico y de eso va a depender la salud o la enfermedad. Bueno, pues ¿cómo vamos a lograr entonces nuestro objetivo? Pues definitivamente buscar una dieta más saludable, menos procesada. No es solo una dieta que no sea chatarra, no es solo eliminar los alimentos chatarra, sino buscar alimentos más naturales, menos procesados, con menos químicos, conservadores, saborizantes, etc. Otro punto es buscar consumir suplementos vitamínicos, minerales y que contengan esos fitonutrientes, que son esa es la red de apoyo y además que favorece ciertas reacciones bioquímicas o facilita ciertas reacciones bioquímicas. Obviamente probióticos para favorecer y mejorar a los microorganismos del intestino y dejar la vida sedentaria. Buscar esta actividad física a tu ritmo, a tu manera como lo vayas pudiendo reintroducir o introducir por primera vez a tu vida. Y los suplementos es algo muy importante porque tienen que tener muy claro el por qué un laboratorio está produciendo un suplemento. No es solo por estar en la jugada y en la moda de que ahora todo el mundo busca una vitamina, un mineral o un fitoquímico. Tiene que cumplir con ciertas características y tener esos fitoquímicos que son esa red de apoyo y de mejora a las reacciones bioquímicas que se llaman adaptógenos. Y bueno, pues mencionaba dejar por ahí la vida sedentaria, sin duda. Eso está también bien comprobado cómo nos va facilitando y cómo va disminuyendo toda esta situación de estrés oxidativo y de proinflamatoria. De tal manera que entonces la nueva normalidad, fortalecer al sistema inmunológico, incluye también suplementación, como lo mencionábamos. ¿Por qué? Pues porque hay que voltear a ver cómo está la calidad nutritiva de nuestros alimentos hoy en día, cómo hay una cantidad y variedad enorme de químicos y conservadores en los alimentos procesados e incluso en los naturales, déjenme decirles. Pero bueno, ya eso será tema de otra plática. Y bueno, como el impacto del almacenaje, del transporte y de todo eso pasa la factura a los nutrientes y los va demeritando. ¿Y por qué la suplementación? Porque simple y sencillamente nuestros suelos están muy desgastados y ya no aportan esos minerales y esas vitaminas y esos fitoquímicos que se supone que debería de aportarme cada mordida de manzana, cada plato de brócoli, etcétera. ¿Por qué? Pues eso no lo digo yo. La Organización de las Naciones Unidas, la FAO, que es un departamento de las Naciones Unidas dedicada a la alimentación y a la agricultura, es la que nos dice cómo estamos ya realmente con una impacto negativo en nuestra agricultura y específicamente a nivel de los nutrientes. De hecho, la OMS nos menciona cuántos alimentos biológicamente diferentes debemos de consumir a la semana. Esa es la verdadera dieta balanceada. Y obvio, no salimos del mismo menú, por más que quisiéramos, por falta de tiempo, porque no hay estos alimentos en nuestra región, etcétera, etcétera. Y no solo eso, necesitamos por lo menos asegurar 39 micronutrientes básicos. Eso no se puede dar y por eso ahí es como podemos entender por qué la OMS nos dijo hace casi una década que solo el 5% de la población a nivel mundial pudiera decirse que tiene una dieta adecuada. Esta es nuestra dieta, esa es la verdadera radiografía, este es el verdadero plato
Esta es la verdadera alimentación que tenemos nosotros en la mayoría de los hogares de México, de Colombia, de España, del mundo en general, de Estados Unidos. Un plato con un inadecuado aporte de esos nutrientes básicos y con un exceso de alimentos poco nutritivos. ¿Quién es el primero que sufre por todo esto? El que más trabajo tiene en pleno siglo XXI, el sistema inmunológico, porque es el encargado de hacer el escaneo y de filtrar todo lo que me está sucediendo alrededor y todo lo que está teniendo en contacto con mi cuerpo. Pero la realidad es que en ese plato, por más natural que yo quiera comer, y mis chícharos y mi zanahoria, verdaderamente vienen ya con una carencia de nutrientes. Esto lo podemos encontrar en el libro del doctor Colgan. Esto lo podemos encontrar en los reportes del Laboratorio de Investigación Alimentaria de Suiza, como a través de los años el calcio de un plátano, el potasio de un plátano va para menos. Todo mundo te dice, ¿traes calambres? Come plátanos. Pues sí, pero en 1985, 100 gramos de plátano me aportaban 420 miligramos de potasio. En 1996 me aportaban ya 327. Y ni hablar de la vitamina C en las fresas, cómo llegó a mediados del siglo pasado, podíamos encontrar 60 miligramos de vitamina C en 100 gramos de fresas, y en el 2002, a inicios de este siglo, ya solo 8 miligramos. Esa es la carencia y la realidad nutricional de nuestros alimentos hoy en día. Por eso, obviamente, si le sumamos todos estos alimentos procesados y con tantas azúcares y todo esto, pues tenemos el problema de la obesidad. Y ya no es de que, bueno, si viviéramos en el rancho o en una zona rural, fíjense cómo la obesidad en comunidad urbana y comunidad rural prácticamente está igual. ¿Por qué? Por la carencia y el desgaste de nuestros suelos. Esos minerales de los que debe tomar nuestros alimentos de la tierra y producir sus vitaminas en estos alimentos ya nos está dando. Por eso es necesario hoy en día suplementarnos. Es triste decirlos, pero es la realidad nutricional, y por eso nuestro sistema inmunológico no puede con todo, no puede con todo ese estrés y no puede recuperarnos cuando viene una infección o cuando viene el ataque de un virus tan agresivo como lo es el coronavirus. ¿Por qué? Pues porque tenemos cargando con toda esta situación de nuestros alimentos, de los pocos nutrientes y de todos los químicos, y que no se absorban. Y hay muchos artículos que nos hablan como, o investigaciones de la deficiencia de vitamina A, vitamina D, etcétera. E incluso aquí, en uno de los trabajos que yo presenté en un congreso, yo pude ver que la vitamina D estaba en una deficiencia de un 66.6%, que va muy a la par de lo que se habla a nivel mundial. Así que, bueno, debo de buscar alimentos que contengan que sean ricos en ciertos nutrientes, pero es importante la suplementación, porque ya dijimos y ya hablamos de esta carencia que es la realidad de nuestros alimentos hoy en día. El suplementarnos con omega 3, además de que nos libramos de contaminación de mercurio y todo eso, pues tenemos los beneficios ya bien estudiados de el omega 3 como antiinflamatorio y como modulador o regulador del sistema inmunológico. Y los fitoquímicos, es decir, más allá de vitaminas, de minerales, del zinc y la vitamina D y la vitamina C, que ahora sí los profesionales de la salud voltearon a ver con el coronavirus, es más allá de eso, es más allá de vitaminas y minerales, es hablar de fitonutrientes, de fitoquímicos, de adaptógenos, que los encontramos en frutas, en verduras y en ciertas plantas. Y esos superfoods, pues no es nada más y nada menos que los componentes químicos o los ingredientes de ciertos alimentos
que está comprobado que tienen poder antioxidante, que tienen poder antiinflamatorio. Esas frutas, esas plantas que tienen esos componentes ya bien comprobados científicamente son a las que les llamamos superfoods, que tengan también carotenoides, que tengan flavonoides, como les decía, más allá de vitaminas o minerales. La granada es una de las cuales es un superfood que tiene muchos componentes bioactivos o fitoquímicos que pueden aportar un beneficio a nuestros órganos y sistema. El aceite de oliva es nada, fíjense nada más. En esta diapositiva solamente les pongo 5 componentes del aceite de oliva, solo 5 de toda la lista que tiene, que se pueden considerar fitoquímicos o fitonutrientes con efectos antiinflamatorios, con efectos a nivel vascular, ni se diga. Todo esto es el extracto del aceite de oliva extra virgen, pues ayuda a modular, ya lo dije, inflamación, pero también al metabolismo de carbohidratos, para favorecer un poco a los pacientes con diabetes o un mucho estrés oxidativo, etcétera. Y todo eso pues se resume o se resumiría en facultades antiinflamatorias, antioxidantes y vasodilatadoras. Y por lo tanto, no es extraño escuchar que el Centro de Investigación de Micronutrientes del Instituto de Linus Pauling nos diga y nos sugiera y afirme que comer de una manera saludable, pero tomar también diariamente suplementos vitamínicos ayudará a mantener una función inmune óptima. No lo dice la doctora Leslie, no lo dice New Age Addicts, lo dice una institución como lo es el Instituto Linus Pauling en su Centro de Investigación y Micronutrientes, que se dedican a eso, a la investigación de micronutrientes. Y si vamos a hablar de suplementos, sin duda tenemos que buscar aquellos que están elaborados con una calidad farmacéutica para no encontrarme sorpresas dentro del componente o de la cápsula que no vengan en la etiqueta, que cuente con certificaciones y avales y obviamente con el sello, o el reconocimiento o la autorización de quien hace las supervisiones como la FDA, la COFEPRIS, etcétera. Todo eso me podría de alguna manera asegurar ciertas características en el suplemento y solo menciono, por ejemplo, la biodisponibilidad, que eso implica que realmente se va a absorber por las vías naturales como se absorbería el calcio de un brócoli o el potasio de un plátano, porque tiene la forma química más parecida a la natural. Eso es una biodisponibilidad y por lo tanto se va a absorber sin ningún problema y si no lo necesitara, se va a eliminar sin ningún problema y sin pasarme la factura al hígado o al riñón. Y otra característica importante es que el suplemento venga en cápsulas. El hacer una tableta, pues sí, puede ser que esté hecha con toda la buena intención, pero lo que le pongo los químicos y como el pegamento, por así decirlo, que aglutina y hace que la tableta se pueda compactar uniendo todos esos ingredientes, demerita a los propios nutrientes, demerita ese perfil saludable y congruente porque le estoy poniendo químicos que van a estimular al sistema inmunológico. Entonces, lo ideal es que el suplemento venga en cápsulas. ¿Por qué? Pues porque esta es la razón y se ha publicado en muchos artículos como esta comparativa de diferentes tipos de cápsulas en una revista de biotecnología, donde finalmente nos dicen, la intención de las cápsulas es tratar de imitar las paredes celulares y las paredes incluso de cómo viene en su naturaleza el propio alimento. Así que la cápsula tampoco debe ser sintética. El componente de la cápsula en sí debe de venir de la misma naturaleza. Y entonces la congruencia del suplemento empieza desde el paquete,
desde cómo viene presentada. Y sin duda hay otras instancias que pueden certificar la pureza y todo el perfil congruente de un suplemento, y no tengan la menor duda que New Age Arix cumple con todo esto. ¿Y qué pudiéramos encontrar nosotros dentro de los productos de New Age que van en este enfoque de una nutrición adecuada, un nutracéutico, básicamente hablando, para favorecer y fortalecer a nuestros órganos y sistemas, empezando por el sistema inmunológico? Bueno, pues empezamos con los Optimals. Tienen más de 27 micronutrientes básicos, de los cuales estamos hablando de vitaminas, minerales, obviamente, pero una de las cosas que a mí me hizo voltear a ver a Arix fue la mezcla de superfoods que pone en cada uno de sus productos, que no lo encuentra uno tan fácil en otros suplementos bien hechos a lo mejor, o de calidad farmacéutica, pero los ingredientes es lo que a mí me hizo voltear a ver a Arix. Los Optimals es el punto de partida, porque además de sus 27 micronutrientes básicos, tiene una mezcla de por lo menos 18 superfoods, y no solo el extracto de ese alimento, sino la parte más importante de esos fitoquímicos de diferentes superfoods ya analizados, 7 aparte, como un plus, como la cereza del pastel. Entonces, realmente, verdaderamente, yo pudiera decir que los Optimals son nutracéuticos y o adaptógenos. Tenemos también el omega Q, que como ya sabemos, contiene omega 3 y coenzima Q10. Obviamente, empezamos a describir lo que ya está descrito del omega 3. Su efecto antioxidante ayuda a mejorar a la sensibilidad a la insulina, por lo tanto el metabolismo de carbohidratos, sistema cardiovascular, el sistema musculoesquelético, en general, muchas otras situaciones que favorece por ahí, pero para el tema de hoy, el omega 3 es un modulador o un apoyo o regulador de los procesos inflamatorios, o apoyo al sistema inmunológico, más bien para regular los procesos inflamatorios, y por lo tanto tiene un efecto antiinflamatorio ya reconocido, y pues obvio por eso nos ayuda en procesos alérgicos. Pero el omega Q, además de tener omega, también tiene la coenzima Q10, y la coenzima Q10, pues en resumen, tiene también un papel en reacciones bioquímicas que se reducen o se traducen o se aterrizan en efecto antioxidante, mayor producción de energía, otra vez, una vez más, efecto antiinflamatorio, efecto cardiovascular, etcétera. Y bueno, el omega Q también tiene además el omega 7, que es el ácido palmitoleico, que viene de pescados pequeños, que eso nos asegura que tienen menos contaminantes, y en general el omega 3 y el omega 7 que encontramos en el omega Q no utiliza etanol para extraer el omega 3 de los pescados o de los peces. Y esto es muy importante porque el etanol finalmente es un contaminante que va quedándose y condensándose y se va quedando en la cápsula de otros suplementos que sí lo utilizan todavía. Otro producto es el Vinali, que es, entre otras cosas, sus ingredientes principales son la semilla de uva y la vitamina C. Y estos son, la semilla de uva es un flavonoide, y tenemos muchos artículos y mucha investigación médica o científica que habla de cómo los flavonoides ayudan a modular o manejar también la inflamación. En resumen, esta combinación de hecho hace una sinergia. Cuando damos la semilla de uva sola, o el resveratrol o los flavonoides, obviamente tenemos este efecto. Igual cuando damos la vitamina C, pero cuando los juntamos y hacen equipos, esto se potencia de una manera muy interesante, y tenemos un interesante efecto antiinflamatorio, antioxidante, y
pues ni hablar de la producción de colágeno y bueno, todo esto que viene en relación al sistema cardiovascular también. Y en cuanto al COVID, en cuanto al sistema inmunológico, una de las cosas que nos ha venido pegando el COVID y además de esta cadena inflamatoria ya que nadie la para, de las que les hablaba hace rato, pues mencionaba yo también en diapositivas iniciales cómo el estrés oxidativo y esta inflamación crónica termina pasando la factura a la mitocondria y realmente el deterioro de la mitocondria, el daño de la mitocondria, esa fábrica de energía, ese cerebro de producción de muchas cosas en nuestras células, es el que se ve afectado por todo esto y es lo que finalmente está también detrás de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, pues lamentablemente en el COVID no hubo una diferencia y no fue la excepción. Desde inicios de la pandemia, por ahí de marzo o mayo, por ahí del 2020, escuchamos hablar de todas las maldades del coronavirus y una de ellas es que entraba a la célula y secuestraba a la cabeza de mando, secuestraba a las mitocondrias, así como la cadena o la cascada inflamatoria del coronavirus, que ya todo el mundo habla y escucha de ella, también el secuestro mitocondrial era algo que empezamos a entender de la gravedad de este virus. Pero hay una buena noticia porque seguimos hablando de los productos de New Age Arts. Fíjense cómo desde mucho antes por ahí del COVID, en 2016 y en otros años encontramos por ahí artículos de cómo la morinda citrifolia o conocida con su apodo como noni puede favorecer la producción de nueva vascularización, de nueva formación de mitocondrias, de su respuesta antiinflamatoria y antioxidante. Y básicamente es lo que se está resumiendo en estos highlights que pongo de este artículo. Y no solo eso, sino que también, ahora sí, ya poniéndole el ojo fíjense, este artículo me gustó muchísimo porque este artículo es del 2021 y también es de una revista de biotecnología molecular, en donde ellos hablan, y fíjense cómo decidimos este trabajo hacerlo enfocados, más o menos es la traducción que está aquí en este recuadro del artículo. Decidimos enfocarnos en aquellas plantas, en aquellas hierbas que tienen fitonutrientes, fitoingredientes o constituyentes ya conocidos de efecto antiviral natural. Entonces nos fuimos a poner la lupa a la Leucas aspera, a la cúrcuma, a la pimienta negra, al noni, porque ya le conocíamos efectos antivirales y quisimos probar qué efecto tenían antiviral sobre el coronavirus. ¿Y cuál es su sorpresa? Que todos mostraron efectos antivirales tan importantes y dos de ellos fueron la morinda y el otro fue el leucas aspera, pero estos dos fueron los que, sobre todos los demás, mostraron efectos antivirales potentes. Fíjense, de los 13 fitocompuestos del noni que ellos estudiaron, ¿sí? Encontraron que todos podían inhibir que se uniera esa proteína que es la coronita del coronavirus a un receptor celular. Y revelaron además que de esos 13, 11 realmente dirigían esa proteína hacia donde realmente queríamos, ¿no? Hacia esa señalización para que vinieran todo el ejército del sistema inmunológico a acabar con él. Así que,
wow, a mí me dejó asombrado descubrir esto del noni. Así que en muy buen tiempo llegó esta fusión con New Age que nos trajo al noni. Y de hecho les presento este artículo que por ahí nos compartió el doctor Jorge Vázquez, muy amablemente siempre también compartiendo todas estas actualizaciones, y me puse a buscarlo y lo encontré como el fruto noni o el jugo del fruto noni inhibe precisamente la unión de esa piquito que es la proteína del coronavirus que se va a unir a ciertos receptores. El noni lo inhibe. Así que ni hablar de si nosotros hacemos una combinación de tomar el noni con the mother of all, la madre de todos, que es el MOA, porque además aquí encontramos algunos de esos hierbas que mencionaron en el otro artículo. Ahí mencionaron la pimienta negra y mencionaron la cúrcuma y que viene en el turmérico y otros que vienen en algunas de las frutas del MOA. Sigue siendo el MOA la madre de todas las bebidas. Y por último, fíjense, me gustaría a mí compartirles otra cosa que yo descubrí en este enfoque que yo hago en mi consultorio, que es la medicina funcional. Pues bueno, nos guiamos bastante por lo que dice el Instituto de Medicina Funcional, y el Instituto de Medicina Funcional pues dio sus statements, ¿cómo se dice? Sus declaraciones y sus sugerencias respecto a fitoquímicos, fitonutrientes en relación al coronavirus. Estos son los nutracéuticos o agentes botánicos que ellos recomendaron. De toda esta lista, podemos ver, por ejemplo, en esta primera página de 5, son varios, pero vamos a ir viendo las páginas, de 5 que ellos recomiendan que tienen efectos benéficos, ya sea para mejorar el sistema inmunológico, para disminuir el crecimiento viral o reducir los síntomas ya una vez que el coronavirus entró al cuerpo. De estos 5 los encontramos en estos productos de Arix. Yo me puse a hacer esa comparativa, a ver dónde están, y bueno, pues los encontramos en el MOA, en el Optimals. Obviamente yo todavía no tenía todos esos artículos, ni venía cuando yo hice esta tabla, pues esta función de New Age Arix, sino ya me voy a poner a incluir también al NONI. Y bueno, aquí de esta página, en donde tenemos 7 por ahí ingredientes que ellos, nutracéuticos, que ellos sugieren que deberíamos de estar tomando para, pues lo mismo, disminuir los síntomas, disminuir la replicación viral, mejorar el sistema inmunológico. Bueno, pues los encontramos aquí. Nuevamente Optimals, por eso les dije, de ahí partimos. Vinali, MOA, el aceite de oliva es este aceite palmitol etanolamida, y lo encontramos en el aceite de oliva, y ya sabemos que es un componente de muchos de los productos de Arix, de New Age Arix. Y bueno, hasta las gotitas de Slenderize por ahí salieron también con su estrellita. Y de esta tabla, en donde nos mencionan de 4 productos o nutracéuticos, pues encontramos 2 de ellos en los Optimals, en el MOA, y otra vez en el Slenderize. Así que yo con esto termino. Realmente, pues espero que podamos entender que las cosas no han cambiado mucho aparentemente en el siglo pasado, en 1918, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo ahora, pues pareciera que no ha cambiado mucho, aunque el medio ambiente y la alimentación y la tierra devastada, pues sí cambió lamentablemente, pero lo que nos incomoda a todos, los que nos viene a molestar a todos o amenazar a todos, pues no ha cambiado mucho de 1918 al 2021. Y no me refiero a la influenza española. Si ustedes piensan que lo estoy diciendo por la influenza española, pues no me refiero a esa amenaza. Me refiero a la amenaza de que los maestros una vez más se declaran en huelga. Entonces, pues no han cambiado mucho las cosas al parecer, lamentablemente, pero a nivel de nutrición celular y de nutracéuticos sí deberían de cambiar las cosas,
si hablamos de la nueva normalidad. Claro, vamos a seguir manteniendo y cumpliendo los lineamientos que el sector salud nos diga, pero además de eso, para nosotros debería de ser la nueva normalidad buscar fortalecer al sistema inmunológico, a menos que ustedes quieran que la nueva normalidad para ustedes sea pues andar así por las calles. Yo con esto me despido. Muchísimas gracias. Así que keep calm, tomen sus superfoods o más fácil o más resumidos, keep calm y tomen sus suplementos de New Age Addicts. Muchísimas gracias. Doctora Lely, qué barbaridad, muchísimas gracias. Son muchísimas las felicitaciones que tiene, que están recibiendo aquí en el chat, porque la verdad es que cada vez que nos das una presentación aprendemos impresionantemente, es información súper, súper importante que necesitamos y nosotros que estamos en esta empresa, que nos ayuda muchísimo para conocer más acerca de todo lo que necesitamos para nuestros clientes, para nosotros mismos y una mejor calidad de vida. De verdad hay preguntas, todo, pero pues definitivamente no vamos a hacerlas. No sé si puedas dejar algún número o algún página donde te pudieran contactar, porque realmente hay muchísimas dudas, algunas dudas que quisieran hacerte ellas personalmente, pero bueno, sabemos que esto